Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cansados? ¿Cansados o no? Ah, bueno, porque los noté muy así como apagaditos. ¿Están bien? Qué bueno, porque ahora vamos a pasar a una parte importante también de nuestra reunión, que es escuchar la voz de Dios. Así que tenemos que estar despiertos, tenemos que estar con un corazón receptivo para oír su voz. Antes de tomar el tema, quisiera contarles algo que sucedió en esta semana a uno de los miembros de nuestra iglesia. Capaz que algunos saben, otros no, y se van a enterar ahora. La inseguridad llega para todos, ¿cierto? En la ciudad, en el campo, donde sea, la inseguridad está. Bueno, a Eduardo Salinas y Clementina Kroslak entraron a su chacra 5 personas armadas, encapuchadas, los ataron, les robaron, lo golpearon a Eduardo y les robaron lo que tenían, incluso hasta unas zapatillas nuevas de Timoteo que alcanzó a probárselas nada más, se las llevaron también. Gracias al Señor ellos no sufrieron mayores consecuencias más que el temor, ¿no?, que genera todo esto. Y es el momento que como congregación también podamos mostrar el aprecio, el amor hacia ellos. Y cuando termine la reunión, yo voy a pedir a Noé. Noé va a ser un punto ahí donde Noelia, a ver, ponete de pie por favor para que todos te ubiquen. Ahí está. Pero igual te ves. Para que alguien que quiera ofrendar algo especial para ellos, podamos hacerlo. Nosotros estuvimos como iglesia ahí presente, fue muy bueno ver que sin ponernos de acuerdo nos encontramos con Marcelo ahí visitándole, mostrando el aprecio, ¿no? Porque las cosas hay que hacerlas enseguida, no cuando pasa el tiempo, sino enseguida mostrar el amor. Así que les invito a que seamos parte de esto, que podamos mostrar el cariño, el afecto, a través de una ofrenda especial. Ustedes saben que cuando uno tiene organizado un mes con el dinero que entra, si falta ese dinero, se descontrola todo. Pero damos gracias a Dios porque nada malo les ocurrió más que el percance propio de lo que les acabo de contar. Bien, quisiera invitarles a abrir la escritura en 1 Pedro 2:9. Vamos a leer el 9 y el 10. Una de los ítems que tenemos acá en el banner dice, bueno, búsquenme y vivirán, Amós 5:4. Ese es nuestro lema de este año, buscando al Señor, buscando su rostro. Y el último en azul, ahí hay como un mundo, no sé si se alcanza a ver de atrás, dice, buscando al Señor, llevando a otros a Él. Bueno, y el tema de esta mañana quisiera enfocarlo en quiénes somos y para qué, ¿no? Hay muchas veces que hay personas que se hacen esa pregunta existencial, ¿quién soy? ¿Para qué estoy? Bueno, la Biblia, a aquellos que hemos aceptado a Cristo, a aquellos que le hemos dado lugar en nuestra vida, Él nos responde esa pregunta. ¿Todos lo tienen? Incluso lo hemos acabado de cantar. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estos 2 versículos quisiera leer en esta mañana. Entonces yo identifico acá 4 cosas en este pasaje. La primera es una posición, ¿no? Una posición privilegiada como herederos del reino del Dios Todopoderoso. ¿Qué dice la primera parte? Dice, linaje escogido. El linaje se lograba por descendencia de sangre. Uno pertenecía al linaje de una persona justamente si lo hacía a través de consanguinidad. Y esto podemos ver en Juan 1:12 que dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno es saber que somos un linaje escogido. Real sacerdocio. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos muestra la labor del sacerdote.
la labor del sacerdote, que era justamente sacrificar en pos de que Dios perdonara los pecados de aquel que le había ofendido. Era un intermediario entre Dios y el hombre pecador. Estaba en el templo o en el tabernáculo antes de erigir el templo, y esa era su función, ser un intermediario. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, ya no se necesitan más sacrificios. Él, una vez y para siempre, con un sacrificio perfecto, no necesitó otra cosa para perdonar nuestros pecados. Pero nosotros somos un real sacerdocio que tenemos que dar sacrificio de alabanza, es decir, sacrificio de perfección a su nombre, es decir, agradarle a Él, elevar nuestra vida como un sacrificio agradable a Él. Una nación santa, una nación cuya identidad está en Dios, una nación cuyo carta magna o cuyo constitución está en la palabra de Dios. Por esa se guía, por esa se rige. Como país tenemos una constitución y es un marco legal para guiarnos, y todo lo que está comprendido dentro de ahí está dentro de los márgenes de la ley. Lo que está fuera de ahí, bueno, el ideal, ¿no? Lo que está fuera de ahí está fuera del molde, es penado por la ley o tenemos consecuencias por transgredir la Constitución. Bueno, para nosotros la Biblia es esa Constitución. Ese sería el primer punto. Somos posesión privilegiada como herederos del reino de Dios. ¿Y por qué? Porque somos de su propiedad. Tito 2:14 dice de la siguiente forma: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, otra versión dice, dedicada a hacer el bien, de buenas obras. Celoso de buenas obras, es decir, ansioso por hacer buenas obras. Éxodo 19, 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta era una promesa para el pueblo de Israel si el pueblo seguía tras las pisadas de su Dios. Pero es también para nosotros una promesa, porque nosotros vamos detrás de las pisadas del Maestro, o pretendemos ir detrás de las pisadas del Maestro. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Ese es nuestro sacerdocio, ¿no? Fruto de labios que confiesen su nombre. Hay otro pasaje más que nos confirma que somos de su propiedad y que Él nos ha dado esta posición que menciona Pedro acá en este pasaje. Apocalipsis 1:6 dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Quién? Cristo nos hizo. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Él nos ha puesto en una posición privilegiada. ¿Qué somos entonces? Un linaje escogido. ¿Por qué? Por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Somos sacerdotes, ¿por qué? Porque también tenemos se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Reconciliar a los hombres para que lleguen al conocimiento de Dios, a reconocer su pecado y a reconocer su situación frente a Dios. Por eso, asimismo como el sacerdote intercedía en el tiempo pasado por aquel que había pecado, sacrificando para que Dios se agradara de esa ofrenda y perdonara su pecado, nosotros también somos una especie de intermediario. ¿Para qué? Para reconciliar a los hombres con Dios. Esa es nuestra posición. Pero lo segundo que identifico es una misión. El segundo punto es misión. Tenemos una posición, pero también tenemos una misión. Dice: para que anunciéis. La misión de este pueblo escogido es que anunciemos. ¿Cuál es la misión? Ayúdenme porque me parece que se me están durmiendo. Les prometo ser breve.
Anunciar, ¿cierto? Esa es nuestra cláusula de propósito. Nosotros tenemos esa cláusula de propósito. ¿Somos creados para qué? ¿Somos apartados para qué? ¿Somos herederos para qué? Para anunciar. Y anunciar, la definición de esta palabra es hacer saber una cosa o darla a conocer públicamente. Es dar aviso, información, advertencia, orientación y comunicación de algo. Es divulgar o publicar, estar enterado, conocer hechos y acontecimientos en un tiempo futuro o pronosticar. De este verbo latino se deriva la palabra nuntium, noticia o mensaje. O si se quiere, de nuntius, mensajero, embajador, portador de noticias. Entonces, ¿qué somos? Mensajeros. ¿Qué somos? Embajadores. Es decir, que sabemos quiénes somos, sabemos quién nos llamó, qué hizo en nosotros y conocemos lo que vendrá. ¿O acaso a través de su palabra cada uno de nosotros no podemos anticiparnos a los hechos? Cuando vemos las noticias, cuando las noticias internacionales hablan de un montón de conflictos de países con otros países, hay mojaditas de oreja, ¿no? Que te voy a enviar un misil que va a pasar el océano y va a caer en tu tierra, y el otro le responde con otras frases. No llegan a concretar nada, pero están ahí tratando de ver quién tiene una puja de poder más grande. ¿No le hace recordar a lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24? ¿Se acuerdan? Ellos, los discípulos, los que estaban al lado de Jesús, estaban tratando de saber cuándo iba a ser el tiempo de la venida de Cristo. Entonces Cristo les anticipa diciéndole: cuando escuchen de guerras, de rumores de guerra, cuando haya terremotos en varias partes, cuando el Evangelio sea predicado por todos lados, entonces vendrá el fin. Y es grato tener noticias, por ejemplo, de Alejandro, que nos comenta que hay personas que, leyendo el Corán, Jesús ha sido revelado a su vida y han encontrado a aquel que da salvación. Y pueden tener la certeza de que ahora son salvos y no están cumpliendo con un rito o una religión. Hermanos, conocemos lo que va a venir. Conocemos quiénes somos. Conocemos a quién nos llamó. No podemos dejar de anunciar como un buen noticiero lo que va a venir. Es parte de nuestra identidad, es nuestro propósito. El sinónimo de anunciar es comunicar, descubrir, divulgar, manifestar, participar, proclamar, publicar, revelar. El salmista, en muchos de los salmos, sería muy extenso leer, pero voy a leer uno. Dice en el 105.1: dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Él, desde antes de tener la gran comisión, porque él no vivió bajo ese tiempo, él tenía en claro que tenía que dar a conocer las obras de Dios a las naciones. Isaías 52.7 dice algo hermoso, poético, dice: qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Debemos publicar, debemos proclamar, debemos anunciar a otros que lo que Él hace y lo que Él hizo en nuestras vidas. Marcos 1.38 dice: y les digo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque a esto he venido. Nuestro Señor Jesucristo, aquel al que nosotros seguimos y que decimos que es nuestro centro de adoración a través de las canciones, a través cuando se nos pregunta justamente quién es el centro de nuestra vida, es Jesús. Y nosotros tenemos que imitar al Señor Jesús. Y Él tomó a sus discípulos y se fue a otro lugar. Cuando ya hubo culminado de hablar, de mostrar el Evangelio del Reino, cuando ya dio a entenderle a las personas, algunos creyeron, algunos le aceptaron, algunos le siguieron, otros ni se dieron cuenta, pero Él predicaba el Evangelio del Reino. Y no solamente se detuvo en un lugar, sino que fue a otros, a los lugares vecinos. Vemos que la Biblia, del principio a fin, es un anuncio.
y hubieron anunciadores. Hubieron profetas que anunciaron palabras de Dios para distintos tiempos. Hubieron profetas como el profeta Isaías, que adelantó la llegada del Mesías. Adelantó las nuevas de gran gozo que iban a ser para nosotros, que iban a ser para el pueblo de Israel en ese momento, aunque ellos no la aceptaron. Y esa promesa, esa profecía llegó a nosotros también. Y nosotros hoy debemos anunciar de la misma manera que todos los atalayas anteriores lo han hecho. Efesios 2:17 dice: y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Es decir, no solamente en un lugar. Aquellos que estaban cerca puede interpretarse como aquellos que conocían algo acerca de la ley mosaica, y aquellos que estaban lejos se puede interpretar como aquellos que vivían sin ley, que no conocían a Dios ni tomaban en cuenta sus preceptos. Vino y nos anunció paz. Nosotros tenemos que anunciar paz. ¿Hay paz en tu vida? ¿Cuántos tienen paz en su vida? Yo tengo paz. Aunque me mande las mías también, pero sé que Él me perdona y sé que puedo tener paz, porque Él es pronto para perdonarme. Y Él trae su paz sobre nosotros. Su Espíritu Santo sobre nuestras vidas es paz, es seguridad. ¿Y qué queremos anunciar? Justamente la paz que nosotros mismos vivimos, como prueba y muestra del amor de Dios derramado en nuestras vidas, es lo que tenemos que anunciar. Lucas 9, 1 y 2 dice: reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vemos que desde el principio del ministerio de Jesucristo, Él buscó personas que continuaran su labor. Él sabía todas las cosas, sabía que tenía un propósito, vino, lo cumplió, obedeció completamente a su Padre, pero eso no tenía que quedar ahí. Eligió personas que continuaran su labor. Y esos 12 se multiplicaron y se siguieron multiplicando, y nosotros hoy, si seguimos al Maestro y cumplimos su palabra, somos sus discípulos. Y este mismo poder que en Hechos 1:8 anuncia Jesucristo, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Nosotros debemos ser esos testigos. Y al igual, con ese poder, con esa autoridad delegada de parte de Dios, podemos ir y proclamar, podemos hacer frente a las potestades, podemos hacer frente a los dominios de las tinieblas y podemos sanar enfermedades. ¿Lo creen? Amén. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios no es un por si acaso. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Otra cosa que le pasó a Alejandro allá, esta persona misma que le estaba contando acerca de que descubrió que entre las páginas de su Corán estaba ese Jesús que él necesitaba para su vida. Bueno, empezó a leer la Biblia y dijo: pero acá dice que Dios sana. Bueno, yo quiero que ustedes oren por mi hermana que está muda. Y no sé si es por falta de fe, por falta de costumbre, por no creer a pie junto a la palabra de Dios, es que el misionero que estaba ahí le dice: bueno, pero no siempre se da que sana. No, pero yo creo en este Dios que dice acá que sana. Yo quiero que oren por mi hermana. Y sorpresa grande, esa boca fue abierta y habló. ¿Crees en ese Dios? Yo creo en ese Dios. Creo en un Dios que anuncia paz, que anuncia dominio sobre los demonios, que tan atado tienen a la sociedad, y también un Dios que sana. Romanos 10, 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies sobre los montes, como leímos en Isaías hace un rato atrás. El apóstol Pablo tenía tan presente el Antiguo Testamento como conocedor pleno de él, que cada vez que podía lo citaba, y lo citaba justamente de una forma tal que la gente entendía, comprendía lo que la palabra de Dios antes había querido decir. Y acá hay una pregunta: ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Cuántas personas conocemos que no le conocen? O lo conocen de oídas,
o respuestas como yo lo creo, pero a mi manera, a mi forma. Me ha tocado tener personas así que dicen, no, está todo bien con Dios, te dicen, pero lo sigo a mi manera. ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han creído? Porque han creído de una manera que no corresponde. No han creído de una manera plena, no han creído en aquel que ha sacrificado todo por nosotros. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Lo cierto es que falta gente que esté dispuesta a pagar el precio de seguir a Cristo y anunciar a Cristo. ¿Cuántas veces por semana abrimos nuestra boca para hablar de Cristo a personas que no conocen de Él? Y esta vez no voy a levantar mi mano, porque me encuentro en falta también. Muchas veces cuesta abrir nuestra boca para anunciar y decir aquello que Cristo ha hecho en nuestra vida. No sé si no creo que por vergüenza, yo no me avergüenzo de ser hijo de Dios, pero sí por comodidad, sí por un aletargamiento. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces en la vida del cristiano hay un aletargamiento, como que está todo chato, como que es un valle, no hay nada nuevo, nada te sorprende, estás anestesiado, estamos anestesiados muchas veces, y no abrimos nuestros labios, sabiendo lo que hay para anunciar, sabiendo los hechos y los acontecimientos que estamos viendo la venida del Señor cerca. Muchas veces no anunciamos de la palabra de Dios. ¿Qué nos está pasando? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Claro, es una seguidilla, no pueden creer porque nadie les ha anunciado, no hay quien les predique y ellos mismos no pueden seguir anunciando. Lo cierto que es que cuando personas han hablado en otras etnias y esas personas se han convertido, ellos mismos han sido misioneros nativos y llegan de una mejor forma a las personas de su etnia. Entonces, ¿cuál es el problema? La importancia del anunciar no está en discusión. La veracidad del mensaje no es el problema. El ser testigos, les tengo una noticia, no es opcional. Que todo está aquí, que todo lo que está aquí en la Biblia se está cumpliendo, es real. Entonces, ¿cuál es el problema? Debemos despertar. Debemos despertar y ver que buscar al Señor también es uno de los puntos que tenemos acá, buscarlo al Señor llevando a otros a Él. Cuando vos ves una vida transformada, cuando vos ves cómo hay un vuelco total, un giro de muchos grados, 180 grados, te das cuenta que el poder de Dios existe, que el poder de Dios es real. El gadareno, ¿se acuerdan de esa historia, no? Cuando el Señor Jesús llega a tierra de Gadara y encuentra una persona que estaba como loco, porque no, le ponían grillos y no podían contenerlo los grillos. Rompía todo, estaban los sepulcros, estaba con los... En la peor situación, una situación de locura. Seguramente sentía voces, seguramente era atormentado. Pero cuando se encuentra con Jesús, los mismos demonios le responden: ¿qué tienes con nosotros? Déjanos en paz. Y que pidieron irse a un hato de cerdos, a un lugar donde había muchos cerdos. Y él quería seguirle. ¿Pero qué le dijo Jesucristo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús? A ver, ¿alguno me lo recuerda? Exactamente. No, que fuera los suyos y que contara las maravillas que Dios había hecho con él. ¿Tenía algo de teología? No. ¿Saben lo que tenía? El testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Muchas veces pasa entonces que la transformación que debe haber en nuestras vidas ha quedado incompleta. No porque el poder de Dios sea incompleto, sino porque la transformación es diaria. Porque la transformación es una cuestión que va en aumento. Todos los días nosotros vamos siendo transformados. Pero cuando dejamos de ser transformados, entonces no tenemos que contar. ¿Me comprenden? Muchas veces no tenemos que contar porque el poder de Dios no lo vemos manifiesto en nuestra vida. Sí cuando creímos, pero quedamos ahí, sin manifestar, sin ser ese sacerdote que lleve sacrificio de alabanza a su nombre. Vidas que no se dejan ser transformadas son vidas que no pueden anunciar.
Vidas que debiendo vivir en luz no lo están, son vidas que no pueden anunciar, porque no pueden gozar de vivir plenamente en la luz que Dios ofrece para aquel que ha aceptado a su Hijo Jesús. Vidas que debiendo obedecer, no lo hacemos. Ser un testigo no es una opción, es un deber, un mandato. No se puede dar lo que no se vive o se experimenta. Si no conocemos sus virtudes, ¿de qué hablaremos? Por eso es necesario buscar a Dios, para vivir una vida plena, una vida que anuncie, una vida que dé, una vida que vaya y anuncie el mensaje de salvación. Antes del pasaje que leímos, Pedro habla acerca de que somos piedras vivas, ¿no? Edificados sobre esa piedra que es Jesucristo, esa piedra que fue desechada. Si no estamos fundados sobre esa piedra, la piedra viva, no podemos anunciar vida. Por eso, te animo a que día tras día solidifiques tu fundamento y veas cómo estás construyendo, como Pablo les hablaba a los corintios, que cada uno, sobre el fundamento que es Cristo, vea cómo está edificando. Y cuarto, lo que hay que anunciar dentro de ese mensaje es el amor de Dios para el hombre. No éramos pueblo y Él nos transformó en pueblo. Estábamos excluidos por el pecado y hemos alcanzado de su misericordia. Es simple el mensaje, pero nosotros tenemos que saber dar nuestro testimonio, tenemos que saber presentar lo que Él hizo en nosotros. Uno, cuando toma una persona que recién ha conocido a Cristo, Él puede dar certeza de lo que era y cómo Dios ha cambiado su vida, su rumbo, lo que era en otro tiempo. Tal vez ha pasado tanto tiempo de aquel momento donde le aceptaste a Cristo y le empezaste a seguir, que necesitas sacudir tu testimonio y decir, esto es lo que hizo Cristo en mí. O te encontrás tan cómodo que capaz no es necesario anunciarle a otros porque estás gozando de los beneficios de ser hijo de Dios. Poder testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros es anunciar. Hablar de su misericordia. ¿Cuántos de nosotros creemos que la misericordia de Dios se renueva día tras día para nosotros? ¿Cuántos? Yo creo en eso. Creo que su misericordia se renueva para mí. Y si Él no viene, no es porque se le haya olvidado, sino que quiere que de esa misericordia todos procedan al arrepentimiento. Y lo otro que tenemos que saber anunciar dentro de ese mensaje es anunciar el pecado y su cura. Lamentablemente, de todas las iglesias evangélicas, o de la mayoría de las iglesias evangélicas, se ha desterrado el hecho del pecado. No se habla del pecado. Y escuchaba la vez pasada una predicación de una persona que fue a un congreso, cruzó todo un continente para ir a un congreso, donde la discusión era que debía hablarse menos de la sangre, del cordero y del pecado. A lo cual el predicador se refería que nunca más pisaría ese lugar. Obviamente, el pecado es el problema. Jesucristo, su cura. Nosotros tenemos que anunciar del pecado, aunque moleste. ¿Saben qué? Nosotros creemos que por ser cristianos tenemos que ser los buenos y por ahí aceptados. No, todo lo contrario. El Señor Jesucristo anunció a sus discípulos que cuando ellos fueran a anunciar serían perseguidos, la gente no los querría, y así pasó. Podemos ver en Hechos 1:8 está la promesa de ser aquellos que anuncien, de aquellos que sean testigos. Y en 8:1 podemos ver la consecuencia por quedarse quieto, callado. Vino una persecución. Pero las persecuciones no son el problema. Pero la no aceptación no es el problema. El problema es quedarse callado. Somos embajadores. ¿Los embajadores qué son? Es un diplomático del más alto nivel que es representante oficial de un Estado ante el otro. Yo soy un embajador. Nosotros somos embajadores. ¿De quién? Del reino de Dios. Ahí está nuestra ciudadanía. No es esta. Aunque pertenecemos a un país, aunque nos sujetamos a las leyes, aunque participamos ciudadanamente de todo lo que hay que participar, no pertenecemos acá.
Dice otra definición: persona que es reconocida en el extranjero como máximo representante nacional de una determinada actividad. ¿Somos reconocidos nosotros como extranjeros y peregrinos, o peregrinos y extranjeros? Nosotros no somos de acá, tenemos otra cultura. Es una contracultura. No esperes aceptación de la sociedad. Cada vez vamos a ver más contraposición a lo que nosotros creemos. ¿Y está mal? No, es fiel cumplimiento de la palabra de Dios. No busques la aprobación. Si buscas la aprobación del otro, no va a hacer eso, porque en su vida no habita Dios. Y por tanto se rige de otra forma. Y por tanto vamos a estar en contraposición. Es necesario que hoy los cristianos empecemos a marcar lo que está bien y lo que está mal. Es necesario salir del salero y poder anunciar aquello que es la cura para la humanidad. Segunda de Corintios 5:20 dice: por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Dios te ha hecho un embajador de su reino en esta tierra, y es para anunciarlo. Filipenses 3:20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Tu ciudadanía, mi ciudadanía, está en los cielos. Ahí vamos, ahí pertenecemos por adopción, por la sangre de Cristo. Así que no nos amoldemos a este mundo. Prediquemos el pecado y prediquemos cuál es su cura. Prediquemos cuál es el pecado, el vivir lejos de Dios. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo entendía perfectamente eso. Había venido a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Él mismo era uno de esos que no le había recibido hasta que tiene el encuentro con Cristo en Damasco. Y de ahí en adelante, ese mismo ímpetu que tenía por perseguir a los cristianos, lo volcó a poder proclamar el nombre de Cristo por todos lados. A tal punto que decía que de la zona del Asia, ya no le quedaba lugar para poder predicar. Por eso él pretendía ir a España para seguir proclamando el Evangelio. Es decir, nosotros tenemos que ser ese embajador que va y predica. Gracias a Dios por nuestros hermanos que están en África. Gracias a Dios por los hermanos que están en Machagay predicando el Evangelio. Gracias a Dios por nuestros hermanos que en contingentes van y en diferentes lugares anuncian, muestran la misericordia de Dios a través de buenas obras. Pero también el fin es llevar el Evangelio. ¿Y saben qué? Nuestro país, acá en Argentina, fue bendecido por personas que mostraron y anunciaron y fueron ese pueblo escogido. Fueron ese pueblo que no se cayó, que vino a trabajar, vino a esforzarse, vino a mostrar a Dios y eso dio fruto. Quiero terminar justamente con algunas personas que hicieron mucho bien a la cultura argentina. Son personas capaz que jamás nunca la escuchamos y tal vez otros estudiosos sí lo han escuchado. Bueno, pero va a venir bien refrescar nuestra memoria. Diego Thompson fue el primer director de escuelas de nuestro país. En 1819 nació. Era un misionero bautista. Fue el primero que incluyó en las cartillas de lectura pasajes del Nuevo Testamento difundiendo la Biblia católica, porque no había otra en ese momento para difundir. Fue el primero que inició la traducción a una lengua prehispánica, la quechua. Fue el que fundó escuelas primarias y San Martín y Simón Bolívar apoyaron su tarea educativa. Ese fue un cristiano que no se cayó, que anunció el mensaje de salvación, que fue linaje escogido, que fue real sacerdocio, que habló acerca de lo que Cristo había hecho en su vida. Juana Manso, periodista, defendió los derechos de la mujer, escritora, colaboró con Sarmiento, autora del primer libro argentino sobre la historia. Fundó el primer jardín de infantes, bibliotecas y sociedades de preceptores. Otro cristiano que influyó en su sociedad. Pablo Besón creó el registro civil. Un cristiano creó el registro civil. Y el registro también de cementerios públicos. También fundó la escuela laica, la enseñanza laica.
Fue el primer traductor del Nuevo Testamento del griego al español y bendijo a la Argentina con su posición de hijo de Dios. Carlos Germán Burmeister, médico naturalista y paleontólogo, miembro de la Iglesia Evangélica Alemana, fundador del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Publicó más de 300 libros de la descripción física de la República Argentina y fue traducido a 5 idiomas. Qué precioso legado, ¿no? De una persona creyente, de una persona que no se cayó y una persona que buscó beneficiar al prójimo. Benjamín Gould, él era un cristiano americano, lo trajo Sarmiento para crear el primer observatorio astronómico de Córdoba. Registró más de 73.150 estrellas del hemisferio austral. Recibió la medalla de oro de la Sociedad Astrónoma Internacional para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las maestras que trajo Sarmiento eran todas cristianas. Sarah Eccleston creó la carrera de maestra jardinera, así que aquellas que son maestras jardineras acá se lo deben a esta señorita. Frances Armstrong se enfrentó contra el obispado de Córdoba porque él mismo prohibía a los católicos asistir a la escuela porque era su directora una mujer cristiana. Tengo 50 más nada más, no se preocupen. William Case Morris. Llevan su nombre una estación de trenes, una callecita en Barracas, plazas y decenas de escuelas. Fundó la red de escuelas cristianas. El cine lo retrató en el clásico Cuando en el cielo pase lista. Creó orquestas infantiles y fundó el hogar El Alba. Qué bueno es tener memoria de las personas que entendieron lo que era ser embajadores, que entendieron lo que fue ser linaje escogido, que entendieron lo que es anunciar su misericordia. No tan solo anunciaron el mensaje de salvación, sino que colaboraron con la cultura de un país. Y hay cientos más anónimos, de los mismos hermanos que llegaron a la Patagonia, enfrentándose a un montón de dificultades, porque la Patagonia no es lo que era hoy. Ahora, ¿estás dispuesto a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable? Yo te pido en esta mañana que inclines tu rostro y oremos, primero pidiendo perdón a Dios por la negligencia como iglesia muchas veces. Muchas veces nos callamos. Frente a una situación difícil, es más fácil no emitir opinión. Vamos a orar en ese sentido, que el Señor perdone nuestras vidas si no hemos sido la luz que debemos ser. Y en segundo lugar vamos a orar para que el Señor renueve nuestras fuerzas, ponga en nosotros la mirada precisa en el blanco, que es anunciar a Cristo, que somos del linaje real, pero somos del linaje real con un propósito. Padre, en esta mañana te agradecemos por la fidelidad de tu palabra. Te agradecemos porque ella es verdad, porque la suma de tus palabras son verdad, es verdad, la única verdad. Creemos así fielmente que somos aquel pueblo elegido, el linaje escogido, una nación santa. Padre, te pedimos perdón si nuestros labios muchas veces se callan, si preferimos dar un consejo nada más, pero no anunciar de tu palabra. Si por miedo tal vez al rechazo, no anunciamos lo que corresponde. No queremos ser una iglesia muda. Queremos ser una iglesia transformada y que transforma, que puede influir en la cultura de un país, que puede influir en varios estratos, Señor, de esta sociedad. Dios, de donde nos has puesto, te rogamos que no cerremos nunca más la boca, que proclamemos tu nombre, que, Señor, que hagamos esfuerzos para anunciarte, que podamos, Señor, levantarnos con este pensamiento de que al menos una persona hoy escuche de tu palabra. Qué distinta sería nuestra iglesia si nosotros como reguero de pólvora anunciáramos tu palabra. Naciones, Señor, como la de Nínive, vimos que cuando escucharon el mensaje de destrucción que venía sobre sus vidas, se inclinó a tu voz, pidió perdón y fue perdonada y alcanzó misericordia.
Señor, nuestro país sufre las consecuencias del pecado. Sufre las consecuencias de vivir lejos de ti. Sufre las consecuencias de la desobediencia. Y somos nosotros hoy los encargados de llevar la sal donde está faltando sabor, donde está faltando, Señor, la vara justa y recta que eres tú. Padre, te pedimos que como iglesia no nos conformemos con los misioneros que tenemos, sino que podamos hacer esfuerzos para que más sean los que lleven tu palabra a otros lugares. Así como vinieron acá estas personas que acabábamos de mencionar y impactaron nuestra cultura, así también que otras personas nuestras vayan y impacten las culturas de otros pueblos, Señor. Confiamos en tu palabra, que tu palabra se cumple y que cuando te obedecemos nos das bendición. Por eso te pedimos que bendigas nuestra vida para seguir dando testimonio acerca de tu mensaje, el glorioso mensaje que ha cambiado nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén.